Buenas noches, familia. ¿Cómo estamos? ¿Están todos bien? Bueno, me alegra. Antes de empezar y sobre lo que voy a hablar, recordar que también este sábado tenemos grupos de jóvenes a las 7 de la noche para mayores de 18, o sea, para los adolescentes de 12 a 17 años a las 5 de la tarde y para los jóvenes de mayores de 18 años a las 7 de la noche. En este lugar vamos a empezar a hablar sobre la importancia de la Biblia, así que si usted conoce a alguien, un joven, o usted se considera todavía joven o es joven, entonces venga acá, los esperamos. Bueno, hoy vamos a empezar una nueva serie de predicaciones. ¿Alguien recuerda qué serie veníamos hablando? Los mandamientos, pues ya se nos acabaron, eran 10, ¿sí? Yo sé que usted quería más mandamientos en su vida, pero hoy vamos a empezar una nueva serie de predicaciones que va a ser sobre las relaciones personales. Vamos a estar hablando todo este mes sobre las relaciones personales, o sea que es una serie que pues a todos nos compete porque todos pues, tenemos relaciones, ¿cierto? Vamos a hablar de las básicas, por lo menos que dice la palabra de Dios. Y hoy voy a empezar a dar como una introducción como tal a la serie. Vamos a ver justamente la importancia de las relaciones o por qué son tan trascendentales en mi vida espiritual las relaciones. Tiene todo el sentido hablar de las relaciones después de hablar de los mandamientos. Recuerdan que los mandamientos de Dios se pueden dividir como en dos grandes grupos, ¿recuerdan? ¿Quién me lo recuerda? Algo parecido, unos van para el prójimo, ¿cierto? Y otros hacia Dios, ¿cierto? Los 10 mandamientos, los 4 primeros tienen que ver todo con mi relación con Dios y los otros 6 tienen que ver con mi relación con el prójimo. De hecho, Jesús resumió todos los mandamientos en relación, ¿cierto? Y en todo esto es la ley, ¿no? En amar a Dios y amar al prójimo. O sea que podríamos decir que todos los mandamientos me deben llevar al final a una relación. Por eso vamos a hablar de relaciones. El título que le daba a este mensaje es las conexiones de Dios. Las conexiones de Dios. Porque parece ser como que solo Dios da conexiones cuando encuentro a alguien que me va a dar plata, ¿cierto? Hay una conexión divina, ¿sí? O cuando alguien me va a bendecir. Y no vemos que Dios está permanentemente trayendo conexiones con propósito en todas las relaciones que tenemos. En el momento en que usted nació en una familia, ya esa es una conexión que Dios le dio. Dios puso en una familia determinada y esa es una conexión de Dios. No solo es para lo bueno, lo espectacular o lo sobrenatural. Todas nuestras relaciones son conexiones divinas, conexiones de Dios. Y por ende yo tengo que saber cómo poder llevar mis relaciones, cómo poder enfrentar mis relaciones. Ahora esto se debe o esto es muy importante ya que nosotros fuimos hechos para relacionarnos. Es una necesidad básica que tenemos como seres humanos. De hecho, los estudios han comprobado que es una necesidad tan fundamental como el comer o el tomar agua. Afecta demasiado, de hecho el COVID lo demostró, lo mucho que nos afecta en nuestra salud, en nuestra mente, el no poder relacionarnos. Hoy de hecho vemos, ¿no?, que nuestras generaciones más jóvenes están con una gran tasa de depresión, de suicidios, porque no saben relacionarse. La generación del WhatsApp y el Facebook, pero no se les está enseñando a relacionarse como debe, ¿no?, que es la relación personal. Nuestro cerebro
cuando tiene relaciones personales, y acá no estamos hablando, vamos a enfocarnos a eso, las relaciones personales, se activa todo el cerebro empieza a funcionar, algo que no pasa con ninguna otra actividad que usted y yo hagamos. Una buena relación produce satisfacción, produce un estado de paz, hace que haya más conexiones cerebrales, aprendamos mejor, hagamos las cosas mejor. ¿Y por qué? ¿A qué se debe esto? Bueno, porque desde el principio, cuando fuimos creados, la Biblia deja ver que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y lo más básico de Dios, de alguna manera, es que es un ser relacional. Solo desde la misma orden se ve una relación. Hagamos. Ahí se involucró la Trinidad, ahí estaba en una relación para un objetivo en común. Entonces, desde esa misma esencia, cuando fuimos creados para eso, por eso, y esa es la razón de que lo primero que el pecado dañó fue las relaciones. En el momento en que pecamos, obviamente lo primero que se dañó fue la relación con Dios, se quebró totalmente, pero inmediatamente después de ese quebranto en mi relación con Dios, pues vino el quebranto en la relación con el prójimo, porque el primer pecado después de la caída fue la enemistad entre dos hermanos, hasta el punto de llegar al asesinato. Claro, por eso es que Jesús dijo: oiga, estos son los mandamientos más importantes porque son los que van directamente contra el pecado, y es las relaciones. Y si de alguna manera, ahora que gracias a la cruz, gracias a la obra de Cristo, usted y yo podemos volver a mostrar y reflejar la imagen de Dios, pues lo primero, y como lo vamos a ver en el desarrollo del tema, va a ser reflejarlo a través de nuestras relaciones. Así que este es un tema muy importante para todos nosotros. Bueno, acá se ve el cerebrito con muchas personitas. ¿Listo? Para eso esta serie que vamos a tratar nos vamos a basar principalmente en las relaciones que nos muestra la Biblia en Efesios 5, 21 hasta el capítulo 6, versículo 9. Así que lo vamos a leer para que podamos tener una idea, y hoy vamos a dar solo unas generalidades sobre esto, porque en el desarrollo de la serie vamos a empezar a explorar cada una de estas relaciones. Solamente, pues, y les adelanto, ¿no?, con un pequeño cambio en el orden. ¿Sí? Pablo habla primeramente de la relación esposo-esposa. Nosotros vamos a hablar primero de la relación padre-hijo, hijo-padre. ¿Por qué razón? Porque pues acá, o por lo menos en nuestro contexto, todos nosotros primero somos hijos, y acá hay muchos que todavía no son esposos o esposas, ¿sí? Entonces por eso lo vamos a hacer. Obviamente Pablo da primero esposo y esposa porque es la base de la familia, que a la vez es la base de la sociedad, ¿cierto? Pero el orden como tal pues puede cambiar para cada uno de nosotros. Algunos que primero son hijos, luego de una son esposos y ni siquiera han empezado a ser empleados, ¿sí? Y es válido, ¿cierto? O sea, para cada uno funciona un poco distinto. Las relaciones que acá muestra, obviamente lo que vamos a tratar va a ser hijo, padre, luego vamos a hablar de esposo, esposa, y por último trabajador y jefe, ¿sí? Que esas vienen siendo las que se manifiestan acá, pero leamos para que lo veamos. Dice así: es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Pues para las esposas eso significa: sométase cada una a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos eso significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó la iglesia.
Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo llevó a cabo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo, como dicen las Escrituras. El hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los trata. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con profundo respeto y temor. Sírvanlos con sinceridad, tal como servirían a Cristo. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Como esclavos de Cristo, hagan la voluntad de Dios con todo el corazón. Trabajen con entusiasmo, como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor recompensará a cada uno de nosotros por el bien que hagamos, seamos esclavos o libres. Y ustedes, amos, traten a sus esclavos de la misma manera. No los amenacen. Recuerden que ambos tienen el mismo amo en el cielo y Él no tiene favoritos. Como ven, la Biblia es muy explícita acerca de las relaciones. Bueno, y ahí ven las 6 relaciones que vamos a estar tocando durante esta serie. Y como podemos observar, pues para cada una es un poco distinto, ¿no? Las instrucciones. Vamos a ver unas pequeñas generalidades sobre esto. Obviamente la serie se va a basar en este texto. Hay un texto paralelo también en Colosenses que vamos a ir tocando durante la serie para contextualizar mejor. Pero hoy la idea es ver esta forma en las relaciones. ¿Cómo es la forma? Lo primero que él dice es, en la Reina Valera lo expresa así, en el temor de Dios. Antes de empezar con todas las relaciones, él dice, oiga, nos tenemos que someter los unos a los otros en el temor de Dios. ¿Qué significa esto? Bueno, eso tiene varias implicaciones. Lo primero y más importante es que la forma en que Dios espera que usted y yo nos relacionemos solo está disponible y solo lo pueden lograr los hijos de Dios. O sea, acá no está hablando de llevarnos bien nada más. Acá no está hablando de ser un padre que provea y esto, ¿no? Si usted ve y empieza a ver las instrucciones que demanda, son instrucciones muy grandes, muy fuertes, por como vamos a ver más adelante, ¿no? Porque inmediatamente la compara con el proceder de Cristo. Ya eso es un estándar muy alto, extremadamente alto. O sea, usted tiene que saber que usted, si es hijo de Dios, si usted nació de nuevo, usted sí tiene la capacidad y usted sí puede, de hecho, usted puede hacerlo, a lo contrario a que a alguien que no conoce a Dios, por lo menos no de la forma de Dios. O sea, hay una forma para expresar las relaciones o relacionarnos de tal manera que podamos ser la imagen de Dios, que fue lo que quebró el pecado. O sea, nuestro ejemplo
no es el papá bonito tal vez, o que yo veo que no conoce a Dios. Puede ser muy bonito, puedo aplicar cosas, puedo aprender cosas, pero usted no sabe cómo ser padre, cómo ser hijo, cómo ser trabajador, cómo ser jefe, hasta que no llegue a los pies de Dios. Tiene que ser en el temor del Señor. Lo segundo es que cuando dice, oiga, todos ustedes se tienen que someter o todos tienen que estar en el temor del Señor, ahí está englobando todas las 6 relaciones en algo o en mi relación con Dios. En otras palabras, lo que eso quiere decir para nosotros es que Dios espera que usted y yo tengamos estas relaciones saludables en estas áreas siempre y de forma continua. O sea, acá no me está dando a elegir en qué yo quiero ser bueno, ¿cierto? Y esto es muy importante porque es muy común, hay veces, tristemente, ver que hay gente que puede ser muy buen papá, pero perverso trabajador, ¿sí? Y claro, y usted y el papá que está ahí, el bacán, eso, pero vaya para que sea capaz de trabajar, hay veces para dar la cuota del hijo, para pagar para las necesidades de la casa. O hay unos que son excelentes trabajadores, pero re bien, ¿cierto? Se esfuerzan, trabajan, pero la esposa no puede decir, hay veces que es muy buen esposo, que la deja sola, prefiere el trabajo a estar con ella o con los hijos. Nosotros tendemos a ser muy pendulares y es muy duro mantener el equilibrio en este 3 tipos de cosas, mantener el equilibrio entre la familia y el trabajo. Hay veces es muy complicado, por eso es que tiene que ser en el temor del Señor, para yo poder dar gloria a Dios en las 6 áreas que acá se presentan. No puede ser de otra forma, no está diseñado para ser de otra forma. O sea que si usted está fallando en alguna de estas relaciones, pues ya puede empezar a ver la causa. Esto simplemente manifiesta que usted está fallando al temor del Señor. O sea, su relación con Dios no está de la mejor manera. Porque yo tengo primero que aprender a relacionarme bien con Dios para poder relacionarme con las otras personas. Entonces, esto es a lo que el apóstol está hablando acá. Tiene que ser ahí, tenemos que buscar estar firmes en eso. Pero lo otro que habla ahí es de sujeción o de sometimiento. Y eso es como una palabra muy fuerte para una relación, ¿cierto? Imagínese que a usted le propusieran matrimonio de esa forma. ¿Quieres someterte a mí para el resto de tu vida? Sería muy raro, ¿sí? Pero cuando usted empieza a ver la forma en que Dios habla de las relaciones, es muy implícito de esa forma. De hecho, Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo diga. Usted, cuando empieza una amistad de esa forma, quiere ser mi amigo, me tiene que obedecer en todo. O sea, sería muy extraño si nadie haría una amistad de esa forma. Pero es un lenguaje muy común en la Biblia. Ahora, cuando usted entiende lo que realmente representa o significa la palabra someterse, pues le pone aún mucho más peso. La palabra viene del griego hupotazo, que significa subordinarse o estar bajo sometimiento. Y eso es fuerte. ¿Cómo es eso? O sea, mire que acá ya empieza a que la forma en que Dios quiere que nos relacionamos es como un poco loca, ¿cierto? Aparte porque dice, sométanse los unos a los otros. O sea, no es un sometimiento unidireccional, sino bidireccional, ¿sí? Yo me someto, pero usted se somete también. Y eso nos empieza a generar una serie de conflictos en lo que nosotros
podemos pensar de las relaciones, porque entonces eso implica que el marido tiene que someterse también a su esposa. Eso implica que los padres se tienen que someter a los hijos también. Y acá es donde uno empieza a decir, pero ¿cómo es esto? Entonces, no hay autoridad, no hay un orden. Obviamente sí hay una autoridad, sí hay un orden, ¿cierto? El hecho de que Dios específicamente le mande a las esposas someterse no significa que sean las únicas. Ahora, porque Dios lo hace como tantas especialidades ahí, pues eso sí, yo no sé, ¿cierto? Pero, ¿por qué será? Las mujeres saben, menos mal. Sí. Pero eso significa que todos en alguna manera tenemos que aprender a someternos o subordinarnos los unos a los otros. Ahora, ¿qué es eso? ¿Hasta dónde entonces llega la autoridad o eso? Bueno, para entender eso tengo que entender un poco lo que dice la Biblia en otra área, ¿no? Filipenses 2 del 3 al 4. Dice así: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes. Es decir, acá me va a dar la definición de la humildad: considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. ¿Qué está diciendo Dios ahí? Esa es una forma, o está expresándome cómo yo puedo subordinarme, y es que yo tengo que aprender a considerar a los otros mejores. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Será que Dios nos está llamando a que todos tengamos crisis de identidad? Que tengamos la autoestima por los suelos. Yo soy el peor de la iglesia. No, porque no está hablando de la identidad. Acá está hablando algo que Jesús dijo, ¿no? Y cuando usted siga leyendo el capítulo lo puede entender en el contexto, porque dice, oiga, sigan el ejemplo de Cristo, que no consideró a ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que vino a servir. Cuando habla de sujetarse es como a alguien que es como si fuera el empleado de servicio de la otra persona, o sea, va a vivir para servir al otro, para agradar al otro. Por eso el 4 dice, usted ya no se puede ocupar solo de sus intereses, usted tiene que ver qué le interesa al otro. Y ahí ya todo empieza a cuadrar. Entonces cuando dice sométanse el uno al otro, porque claro, el esposo se va a someter muchas veces a su esposa al morir a sus intereses para favorecer, servir, cuidar los intereses de su esposa. Los padres van a tener que morir muchas veces a sus propios beneficios, a su propia comodidad, para poder servir, ayudar, respaldar a sus hijos. La forma en que él está acá hablando es siguiendo ese ejemplo de Cristo y nosotros poder entender que estamos llamados a servir en nuestras relaciones. Y eso ya es un concepto muy contrario a lo que dice este mundo. Porque el mundo nos enseña que usted tiene que tener relaciones que lo beneficien. Que usted se casa con alguien para ser feliz, ¿cierto? Que usted no se puede juntar, por ejemplo, con los negativos. No, voy a buscar los vencedores, los ganadores, que lo ayuden, ¿cierto? ¿Y entonces qué hacemos con los negativos entonces? Porque yo sé que acá debe haber negativos. Hacemos una iglesia aparte para ellos. ¿Sí? Eso no es lo que la Biblia muestra. Jesús se juntaba con pecadores. Jesús decía, ¿dónde hay un negativo? ¿Dónde hay un fracasado? Para ayudar, ¿cierto? Obviamente no estamos hablando del círculo íntimo, donde usted va a tener confianza, necesita un buen consejo, pero usted y yo tenemos y somos llamados a tener relaciones para yo ayudar y sumar valor a la otra persona. Y eso es lo que él está diciendo acá, usted va a tener relaciones para ayudar.
Y eso empieza a cambiar la perspectiva de un montón de cosas para nosotros, entonces, porque en ese sentido, cuando yo empiezo a entender que son conexiones de Dios, entonces yo puedo empezar a entender por qué Dios me puso en la familia que me puso y por qué me da tanta rabia las cosas que a veces hacen mis padres, porque usted fue puesto ahí para ayudar y servir a sus padres. Porque Dios lo puso con su cónyuge, con su esposa o su esposo, para ayudarlo y servirlo. Ese no fue la idea del matrimonio, tener una ayuda idónea. Eso cambia todas las relaciones. Porque nosotros hay veces, alguien no me sirve, alguien me hace daño y de una chao, no, este no me suma. La pregunta no es si ese le suma, la pregunta es si usted suma al otro, si usted está ayudando. Eso es lo que quiere decir acá Pablo. Por eso es que el ejemplo que él pone continuamente es a Cristo. No sé si usted analizó, vio, bueno, pues de pronto muy rápido la lectura para analizarlo, pero yo creo que pudo haberse dado cuenta de algo. Las frases que más se repiten es como Cristo. Como Cristo amó, como Cristo santificó, como Cristo, ¿cierto? O como al Señor. Hagan esto como si fuera para el Señor. Sujétense para el Señor o para el Señor. O sea, todo va en referencia a Cristo. Él es nuestro ejemplo de relaciones. Por eso es que en el texto que leíamos en Filipenses sigan el ejemplo que hubo en Cristo Jesús. Y por eso es que solo un hijo de Dios puede tener las relaciones que el reino demanda. Porque solo el hijo de Dios puede conocer a Dios para saber cómo es que se relaciona, cómo es que Él lo hace, cómo es que Él perdona, cómo es que Él ama, cómo es que Él sirve, cómo es que Él se hizo siervo sin perder su identidad y honor, como Cristo. Esa es nuestra meta y ahí ya entonces entendemos que es un desafío bastante grande el que tenemos. Razón por la cual es muy interesante que las tres tipos de relaciones que muestra ahí, Dios mismo se manifiesta relacionalmente de esa forma. La primera relación es el esposo y usted lo puede ver claramente en Oseas 2 del 15 al 16, cuando Dios dice que, oiga, ustedes son mi esposa, pero yo lo voy a llevar al desierto para volverle a hablar con ternura al corazón, para que usted vuelva a sentir ese deleite, ese amor, esa pasión que tuvo al principio, para que me diga esposo mío y no Señor mío. O sea, Dios se me representa como esposo, Cristo dice que es el novio y que nosotros somos la novia, que Él va a venir. Sí, continuamente muestra esa relación y esa relación habla de amor, de pasión, de deleite, de deseo. Por eso cuando habla del esposo dice, oiga, tienen que amar como Cristo. Pero también Dios se relaciona como Padre, que tal vez es el más conocido que tenemos. Y en Malaquías 1:6 es un texto muy interesante, porque el libro de Malaquías es una lista de quejas de Dios al pueblo. ¿Usted cree que Dios no se queja? Lea Malaquías, ¿sí? Ahí es muy bueno, ¿cierto? Y la primera queja de Dios es esa, oiga, ustedes se olvidaron que yo los amo. Pero la segunda queja de Dios es, ustedes dicen que yo soy su padre, ¿por qué no me honran como padre? O sea que el ser padre implica honra, por eso cuando habla de los hijos dice, hijos, honren, obedezcan, porque es el primer mandamiento con promesa. O sea, la relación de padre habla de honra. Pero al mismo tiempo ahí en Malaquías luego le hace otra pregunta, si ustedes dicen que soy Señor, ¿por qué no me respetan como Señor? O sea que esa relación de respeto, de jefe, de ser jefe, implica respeto.
Y como vemos entonces, cada relación tiene unas implicaciones diferentes. Al esposo no le pide lo mismo que a la esposa, o sea, hay unos roles definidos. Y hay una esencia diferente en cada relación. Y Dios relacionalmente conmigo se pone el casco como el jefe, se pone el traje de boda y en la mano tiene el pañal para cambiarme cuando la embarro, ¿cierto? O sea, Dios es las tres cosas al tiempo. Y en mi relación con Él, Él espera que yo me relacione de las tres maneras con Él al tiempo. Cuando hacemos un sobreénfasis en uno y descuidamos lo otro, ahí es donde empezamos a tener problemas en mi relación con Dios. Por eso es que una relación sana con Dios, y por eso es que vamos a empezar a ver a través de cada uno de estos cómo Dios se relaciona para enseñarnos. Dios busca relacionarse así con nosotros para enseñarnos, para que aprendamos, para que veamos cómo lo hace Él, y por eso nos pide, hágalo usted ahora de la misma manera. Es por eso que es imposible que usted tenga buenas relaciones si no tiene una buena relación con Dios primero y si no lo ha aprendido a ver de estas tres formas. Porque son diferentes, Dios espera cosas diferentes. Es una manifestación de Dios diferente, pero Él cumple las tres al tiempo. Y el no hacerlo obviamente me trae problemas, y el no hacerlo pues primeramente con Dios, pero luego también con la gente. Por eso es que luego se empiezan a confundir los roles, porque yo no entiendo qué hace cada relación. Pues por eso hay trabajadores que ven al jefe como el papá, ¿cierto? Y si medio me gritó, pues, ay, pero ¿por qué? ¿Cierto? Porque esperan que lo trate como al niño, ¿sí? Hay jefes que ven a los empleados como los niños, ¿sí? Entonces ahí están y no demandan responsabilidades, y claro, la empresa se quiebra. Sí. El hijo pródigo nos muestra que el hijo mayor veía al papá como al jefe, no lo veía como padre, y entonces no disfrutaba nada. Claro, cuando yo no veo bien cómo es Dios, no aprendo a diferenciar cada uno de los roles, pues yo tengo el gran peligro de confundirlos. Y eso se ve mucho, nosotros en jóvenes vemos mucho, ¿no? Que las jovencitas sobre todo muchas veces se envuelven en relaciones sentimentales porque esperan ver en ese hombre al papá. Espera que lo logre y no aprenden a diferenciar. Entonces, claro, eso nos causa muchos problemas. Ahora, ¿por qué es tan importante? Porque uno diría, bueno, pues ¿para qué? O sea, pues con yo estar bien con Dios y por lo menos no pelearme con los demás, pues está bien. Porque hay veces la gente no lo dice, pero parece su forma de vivir como que si lo demostrara. O sea, los hijos de Dios muchas veces se conforman solamente con no estar en enemistad, pero no en tener las relaciones de la forma que Dios espera que las tengamos. Y ahí hay un mundo de diferencia. Y si usted ve, son relaciones que demandan cosas muy grandes. Entonces tenemos que ver la importancia, porque es tan importante vivir las relaciones unidas, fuertes, de la forma que Dios quiere que las vivamos. ¿Por qué no solamente tener un matrimonio que logre durar hasta que la muerte los separe y ya lo logramos? ¿Sí? ¿Por qué tener ese matrimonio amoroso que crezca en sujeción? ¿Por qué esforzarnos cada día a crecer en amor, en las mujeres en crecer en sujeción? ¿Por qué desacomodarnos tanto? ¿Sí? Bueno, lo primero es porque el propósito de Dios para nuestras vidas solamente se cumple a través de las relaciones. Proverbios 27:17 dice: como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. En otras palabras,
La forma que Dios usa para moldearme a la imagen de Cristo, ese es el propósito más grande que usted y yo tenemos como hijos de Dios, ser como Jesús. Por eso el ejemplo fue Cristo, por eso a toda hora decía, oiga, mire como Cristo lo hace. O sea, las relaciones me motivan y me llevan a parecerme a Cristo. Y lo que él dice es la forma en que se va a moldear el carácter de Cristo en ustedes a través de otra persona. O sea, esa persona que a usted lo ha herido, le ha sacado la piedra, es una lija en las manos de Dios. Ahora estamos de acuerdo que hay de lijas a lijas. Sí. Hay unos que son de esas de pupitres, suavecitas, bien. Hay otras que, ay. Pero yo tengo que ver eso. Es ilusorio que usted piense que usted puede crecer, ser más como Cristo si usted no se relaciona. Si usted apenas hay un problema con alguien, lo primero que usted hace es huir. O sea, está dejando el trabajo a medias. A veces nosotros pensamos o como que creemos que vamos y oramos para que Dios nos haga más como Él. Señor, enséñame a amar como a ti, por favor. Y como que en algún momento vamos a salir del lugar secreto viendo corazones. Que nos va a poseer el espíritu de Barney. Te quiero yo y tú a mí y somos una familia feliz. Mire, eso no es así. Dios le va a poner una lija para el amor. Dios le va a poner una lija para el amor. Por ejemplo, el matrimonio es tan complejo porque esa es la lija favorita de Dios. La ayuda idónea para ser como Jesús. Por eso es que la relación con los padres es tan dura. Porque ya Dios le puso la lija que usted necesitaba para el nacimiento. Y eso es complejo. Duro. Por eso yo no puedo huir. Yo tengo que ver el propósito en las relaciones de padre, hijo, esposa, de jefe. Y de una, no es de una, ay, no me gustó cómo me trató el jefe, renuncio. Salga cuando ha cumplido propósito, no antes. Así la lija sea fuerte. Lo otro importante, obviamente, es el llamado. La Biblia dice en 1 Corintios 12, 18 y 21, pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Usted está donde está, usted nació en la familia que nació, está en la congregación que está en el trabajo que está, se ha encontrado con las personas que se han encontrado en la vida. Tanto las que lo bendicen, como los que lo han herido, como los que lo han maltratado, como los que le han hecho cosas que los han destruido el corazón. Porque ahí es donde Dios quería trabajar. Para un llamado. Porque luego dice, porque luego no puede decirle a la mano, no te necesito. Necesitamos las relaciones. Yo no puedo cumplir el propósito de Dios sin relaciones. A Dios se le ocurrió la idea del matrimonio cuando vio que Adán estaba corto para cumplir su propósito, su llamado, y dijo, necesita una ayuda idónea para cumplirlo. Como un engranaje, ¿no? Solo se mueve si el otro se mueve. Mi llamado depende en que en mi relación con usted esté avanzando en el reino. No existe nunca un gran hombre de Dios, una gran mujer de Dios que sea el llanero solitario. No existe. Estar en el secreto no implica mantener en el secreto.
que salir, hay que untarnos de pecadores, porque usted también es la lija de muchos, no crea que usted es la santa espuma, ¿no? Sí, no, eso no pasa. Usted algunas veces ha sido la lijadora de otro para su llamado, para hacerlo. Todos necesitamos de todos. Pero si hay algo importante es que las relaciones muestran principalmente una evidencia. ¿Una evidencia de qué? Que soy hijo de Dios. Dice 1 Corintios 11:19, pero por supuesto que tiene que haber divisiones entre ustedes para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. O sea, Pablo lo que está diciendo acá es, en las divisiones entre nosotros, en los conflictos, en las peleas, en las cosas duras, son necesarias. En todos los cultos, no, en sus relaciones, en continuar amando. Y acá ya no solo, acá pone un elemento muy grande, el amor. Romanos 12:9-10, no finjan amar a los demás. Ámenlos de verdad, de veritas, de veritas. Aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Si usted coge la Biblia, por lo menos en la Biblia mía, el título anterior a ese texto dice marcas del cristiano verdadero. A veces obviamos los títulos que aparecen en nuestras Biblias. Y la primera marca del cristiano verdadero para los biblistas es amarnos genuinamente, de verdad. O sea, no solo es, no lo odio. Pues ya, yo no lo odio, yo pues nos saludamos, tampoco es que si él me pide algo, yo le hago el favor. Amor genuino. Y Malaquías 4:6 dice, sus predicaciones harán volver el corazón de los padres a sus hijos y el corazón de los hijos a sus padres. De lo contrario, vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. ¿Qué está diciendo él acá? Esta es la última promesa del Antiguo Testamento. Esta es la promesa de lo que pasará con la venida de Cristo, el Evangelio. Y él dice la predicación del Evangelio, la predicación del mensaje de la cruz, lo primero que tiene que generar es restauración de la relación más básica, padre e hijo. O sea, usted no puede decir que usted conoció el evangelio de perdón, amor, restauración. Usted conoció al Padre bueno y esa predicación no ha puesto a que usted empiece a acercarse cada vez más a mejorar sus relaciones. No puede ser.
Esa es la principal marca de nosotros. Si usted se da cuenta, ser discípulo, ser hijo, conocer, o sea, es casi como que la evidencia de un cristiano genuino es las relaciones. Porque es muy duro hoy en día saber cuándo alguien es verdaderamente cristiano y no. Hoy por moda son cristianos. Pero ¿cómo está su relación? Y yo me temo que muchos del pueblo de Dios están fallando en esto y por eso hay tanta confusión, por eso hay tanta, hay veces decepción porque no entienden qué pasa. Porque dicen, yo soy un buen cristiano, yo asisto, yo sirvo. ¿Por qué Dios no bendice? Por lo que dice Malaquías, si no haré caer maldición. Es que si el evangelio no cambia las relaciones, entonces yo tengo que traer maldición, porque esa es la esencia del evangelio. Todos los mandamientos, todo lo que Dios puso es para poder relacionarnos bien y de esa manera reflejar quién es Dios. Reflejar al Dios que nos perdonó, reflejar al Dios que nos amó, reflejar al Dios que sigue creyendo en nosotros una y otra vez, el Dios que persevera por nosotros. Porque parece que hay cosas más importantes, pero esta va en el tope de importancia. Es tan importante que desacredita cualquier servicio no tener buenas relaciones. Si no lea los requisitos del anciano, si no lleva bien la casa, de nada le sirvió ganar al mundo. Desacredita de una todo servicio. O sea, es algo importante. Yo hablo esto porque sé que es duro, pero tenemos que verle la importancia para trabajar en ello muy diligentemente. Muy diligentemente. Y se los habla un autista. O sea, por mi condición yo no tengo tanta necesidad de relacionarme como la mayoría. A mí no me hace falta. Yo puedo pasar días enteros y no es que no me nace. Sí. Yo puedo pasar sin llamar a mi familia y no porque no los ame, es porque no tengo la necesidad de alguna manera por mi cerebro, es algo del cerebro. Y si por alguna razón lo hago, luego tengo otro problema, ¿no? Y es que tengo una discapacidad social, o sea, el autismo es una discapacidad social. Entonces, para relacionarme, luego yo no sé muy bien cómo. Pero usted acá me puede ver así, todo empoderado, pero luego hablé conmigo y usted, pues usted parece tonto, ¿cierto? No es tan fácil. No solo no es fácil porque no sé muy bien cómo hacerlo, sino porque me cuesta mucho, porque como buena discapacidad agota tratar de hacer lo que es la discapacidad. Es como si alguien en silla de ruedas tratara de subir hasta las oficinas desde acá. ¿Cómo termina cuando lo logra? Muerto. Yo sé que muchos terminan muertos y están bien, pero igual el que tiene la discapacidad le cuesta más. Cuando yo estoy en eventos sociales yo termino agotadísimo, horriblemente. Pero me cuesta mucho. Ahora lo digo para que tenga misericordia, pero pronto está hablando de relaciones y no es el más relacional de acá, porque me cuesta. Pero yo no puedo usar eso como una excusa. Yo no puedo decirle a Dios, Dios, pues sí, muy bonito todo eso de ser amiguitos y relaciones y amar genuino, pero yo no me volví autista porque quise. Usted me hizo así. Así que espero que entienda. ¿Y usted qué cree que dirá Dios? Ay, ups. Error de cables, qué pena. No sabía, sí, tiene toda la razón. Qué duro. No. ¿Sabe? Y yo digo esto porque yo sé que alguien acá puede decir, es que usted no sabe. Usted no sabe los padres que me tocaron. Usted no sabe todo lo que luché con los hijos y bueno, es que usted no tiene idea de lo que me hicieron, cómo me trataron, cómo me afectaron. ¿Sabe? Porque vamos a tocar relaciones y obviamente esto va a tocar muchas fibras si lo queremos hacer para Dios.
Y yo creo que todos acá podemos tener historias duras, fuertes. Yo recuerdo que empezando la vida cristiana pasó un suceso familiar fuerte, y es que una prima de mi madre, el esposo, mientras dormía, incendió la casa, le echó candela. La suegra, o sea, la mamá de las chicas, vivía con ellos y alcanzó a darse cuenta, el humo la alcanzó a despertar y alcanzó a coger a los niños y tirarse por una ventana, mientras escuchaba cómo su hija gritaba sin poder qué hacer y morir calcinada. Obviamente esta mujer odiaba al tipo, no se puede imaginar lo duro que es eso, ¿cierto? Y recuerdo, estábamos muy nuevos en la fe, pero que me decían, yo creo que Dios entiende, ¿no? Decía la familia, yo creo que Dios entiende el odio. Y en cierta medida Dios entiende, obviamente Dios entiende el dolor. Jesús se hizo hombre, Dios entiende el dolor. Pero no es un entendimiento complaciente, no es un entendimiento, sí, yo sé, es muy duro, ha habido cosas muy duras, fresco, siga con lo otro. Haga el de la vista gorda en este tema relacional. No, es un entendimiento que va, se acerca, consuela, enjuaga lágrimas, apoya, anima, pero luego dice, ven, te voy a ayudar, vamos a sanar y vamos a restaurar hasta que llegues a amar. Por eso es que la Biblia dice, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Luego es que tiene que ser en el temor del Señor, separado de Dios. Yo creo que cada uno acá dice, porque estamos con gente pecadora, con gente caída. No es fácil. Y hay cosas que va a requerir mucho más que otras. Evidentemente lo que le pasó a la señora va a ser duro, no es que va a ser fácil. Tal vez usted ha tenido cosas, un padre que abandona, una madre que maltrata, tal vez un esposo en infidelidad o también maltrato físico, un jefe injusto tal vez. Claro que hay cosas duras y tal vez acá hay relaciones que ni tocaremos, ¿no? Amistades que traicionan, cosas fuertes. Pero si en algo Dios va y viene y da fortaleza es en esto de las relaciones. No sé si usted recuerda cuando Jesús fue a morir, que Dios le envió un ángel para fortalecerlo. Pero cuando hablamos de relaciones, Dios mismo dice, o Jesús mismo dice, no, yo voy personalmente, yo voy a ayudarlo personalmente. Porque si alguien tiene experiencia en traiciones, desencantos, tanto que hasta la muerte mismo lo llevaron, es Jesús. Con una gran y abismal diferencia, y es que usted y yo, en cierta medida, sufrimos las consecuencias por nuestro mismo pecado con las relaciones. O sea, en mayor o menor medida hay algo de merecimiento en el dolor, bueno, no sé cómo expresarlo, pero por nuestro pecado, usted y yo no merecemos que nos traten bien siempre, todo el tiempo. Jesús, todo lo que le hicieron siempre fue 100% injusto, porque Él es el único digno de honra, gloria, honor, amor. Usted y yo fallamos, nosotros somos las lijas de otros también. Y Jesús aún así, aunque era digno, perdonó, amó, y pues el hecho de que usted y yo estemos acá es por eso, ¿no? Porque usted y yo le hemos fallado, la pastora habló de eso tremendamente el domingo, ¿no? Le debemos más, toda una vida en esta relación. Por eso Él nos puede enseñar. Por eso podemos llegar ahí y decirle, ayúdame, te necesito, porque no hay otra forma. A ver, ¿será que reproduce? Sí. Ok, vamos a este videito cortico para terminar. November 5th, 2003, all doubt of Ridgway's guilt was erased. He pleaded guilty to the murders of 48 women.
este hombre mató, ni se acordaba de la gente, ni le importaba, dijo él. Y en el juicio permitieron que familiares de las víctimas hablaran. Ya se imagina lo que le dijeron. Muchos desearon que sufriera y tuviera la peor muerte de su vida, que ardiera en el infierno. Casi todos hablaron de esos términos. Hasta que llegó un hombre y se paró y dijo: mire, yo sé que acá todos lo odian, pero yo no. Y usted ha hecho que sea muy difícil vivir lo que yo creo, vivir mi fe. Y lo que yo veo es que Dios me dice que perdone. Y entonces yo lo hago. Está usted perdonado, Señor. Y se fue. Y este hombre no mostraba ningún remordimiento, siempre fue seco durante todo el juicio hasta que llegó ese señor. Apenas ese señor habló, se quebrantó totalmente. ¿Sabe? Es duro, es muy duro. Va a haber cosas en nuestra vida que va a poner a prueba toda nuestra fe. ¿Cómo puedo perdonar? ¿Cómo Dios pudo permitir? ¿O cómo pasó esto? ¿Y dónde estabas, Dios? Y va a ser duro ver propósito, y va a ser duro amar de la forma de Dios. Va a ser muy, muy, muy complicado. Y neither could the angry relatives of his victims. Porque no, ya saben la historia, búsquenlo, es muy interesante. Pero el viejito, ya debe ser viejito, ¿no? Tiene cadena perpetua. No recuerdo. Luego lo busco y se los comento, porque no recuerdo cómo se llama exactamente. A ver si por acá lo tengo. Pero va a ser muy, muy duro, ¿saben? Pero eso es a lo que Dios nos llama a perseverar. Ahí es donde se prueba mi fe, mi confianza en un Dios que restaura, en un Dios que levanta. Y eso cambia totalmente. El perdón de Dios para nosotros fue lo que cambió el mundo. En un Dios que quiso restaurar una relación con gente que era su enemiga, que ese es usted y yo. Y es el llamado que Dios hace, es el llamado a esta serie, a que nos analicemos y digamos. Y la conclusión es el ser llenos del Espíritu, porque cuando usted analiza eso va antes de todo lo que hablamos ahora de las relaciones. ¿Por qué? Porque eso es un resultado de la llenura del Espíritu. La única forma en que vamos a lograr eso es ser llenos del Espíritu. No hay otra forma. Por eso es que las relaciones me llevan a depender de Dios totalmente. Las relaciones me llevan a experimentar a Dios, a conocer a Dios, para yo luego poder expresar eso. Y por eso es que en el próximo capítulo vamos a ver qué es eso de la llenura del Espíritu, antes de empezar a hablar de las relaciones. Cierre ahí sus ojos donde está, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por hablarnos. Vamos a empezar una nueva serie, gracias por la serie que pasó. Fuera hablar de los mandatos, pero tú nos mostraste que los mandatos son con una función y es mejores relaciones. Pero tú también das instrucciones sobre cómo relacionarnos. Hoy todos acá, sin excepción, caemos por lo menos en una, y es que todos somos hijos. Pero seguramente acá ya hay muchos que son esposos, esposas, padres, trabajadores, jefes. Y seguramente, Padre, nos ha tocado lijas fuertes. Seguramente cada uno tiene momentos que han sido determinantes. Cada uno podría decir: es que usted no sabe esto cómo es de duro. Pero hoy tú nos has mostrado la importancia de las relaciones, lo trascendental de que nos esforcemos, de que como Cristo, que vino, que sufrió, que aguantó, Él muchas veces dijo: ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Pero hasta que no logró
su objetivo de restaurar relaciones no paró. Hoy te pido, muéstranos, y a través de esta serie empieza a mostrarnos, a enseñarnos, a consolarnos, que primeramente podamos verte a ti como el esposo, el padre, el jefe, el que es bueno, ese padre que ama, que cuida, que escucha, ese esposo que da todo su amor, que está ahí para nosotros, ese jefe que es bueno, que hay propósito, que da bendición. Ayúdanos a mostrar las relaciones como una oportunidad para verte y conocerte a ti, para ir y buscar tu poder. Tal vez hoy alguien tiene que ir muy fuertemente a decir: ayúdame, dame las fuerzas, Jesús, me pasó esto y duele. Tengo esta relación, no hablo, no tengo la relación a tu forma, no puedo decir que amo genuinamente, con sinceridad a esta persona que me hizo esto. Pero te pido, ayúdame a experimentar tu amor para poder dar amor. Ayúdame a creer que sí se puede, que todo lo puedo en ti, porque tú personalmente me vas a ayudar. Tú personalmente me vas a ayudar. Gracias porque tú eres un Dios relacional. Gracias porque tú quieres intimar con nosotros. Gracias porque tú quieres que te conozcamos, que aprendamos, que te conozcamos a ti, y que a través de eso podamos reflejar quién tú eres con las personas que nos pusiste. Entonces usted da gracias por su familia, por los padres que tuvo, los padres que tiene, de gracias por sus hijos, por su jefe actual, los que ha tenido también, a los malos también, por su cónyuge. Señor, gracias porque tú has puesto a las personas correctas en el momento correcto en nuestra vida, para mostrarnos quién tú eres, para moldearnos a ti. Gracias, perdónanos por las veces que no lo hemos entendido, perdónanos por las veces que hemos huido, y ayúdanos, muéstranos hoy qué quieres tú orar en nosotros. Gracias por la congregación donde nos pusiste, por los hermanos, por las personas. Muestra si hay cosas que hay que sanar, y te pido, ayúdanos desde ahora a entender la importancia. Es necesario que entre nosotros hayan divisiones, pero Señor, nosotros queremos mostrar que somos de los tuyos. Queremos en el temor tuyo crecer y fomentar relaciones fuertes. Enséñanos a través de esta serie cómo. Gracias, Señor, por ello, y quedamos en tu presencia. Llévanos con bien a nuestras casas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Dance like there's no tomorrow.